Muy buen día. En el día de hoy les venimos a presentar el video de razonamiento cuantitativo. Junto con mis compañeras Dana Bedoya, Karen Rincón, Geraldine Ortiz Cubides y quien les habla Valentina Urbano. Somos estudiantes de bacteriología y laboratorio clínico de tercer semestre. Como introducción, uno de los elementos principales para la comprensión y participación en el desarrollo científico es la psicología, como lo que es considerado actualmente razonamiento cuantitativo. Es de suma importancia la toma de decisiones a partir de información cuantitativa acerca de un experimento u observación. Cabe recalcar que el razonamiento cuantitativo es la capacidad que se tiene para poder interpretar diferentes situaciones, ya sean numéricas o no numéricas, siendo resueltas de una manera lógica, sin dejar de lado que esto es una herramienta que ha sido utilizada a través de la historia de la humanidad, desde la antigua Roma, los mayas, entre otros, hasta nuestros días. Les hablaré de los objetivos que tenemos con este video. En general es identificar la importancia y el concepto de razonamiento cuantitativo, asimismo también poder analizar las diferentes aplicaciones que este tiene. En el específico tenemos tres. El primero es estudiar los conceptos que se trabajan en razonamiento cuantitativo. El segundo es que por medio de situaciones y diversos ejemplos se puedan afianzar estos conocimientos de razonamiento cuantitativo. Y el tercero, tenemos como objetivo específico, es por medio de esta presentación a las personas que lo estén viendo, facilitar el análisis y también afianzar diversos conceptos que venimos conociendo y que venimos trabajando desde nuestra vida universitaria y estudiantil. Elementos básicos de la geometría plana y analítica. Para comenzar, existen 4 elementos básicos en la geometría. El primer elemento no definido de la geometría euclidiana es el punto. El punto se representa gráficamente como un círculo pequeño, como lo podemos observar aquí. Este punto se representa con una letra mayúscula encima del punto. Entonces, podemos encontrar diferentes ejemplos del punto. Podemos encontrar el punto L, el punto B, el punto G, el punto M y el punto D. El segundo elemento no definido de la geometría euclidiana es la recta. En la recta podemos encontrar dos definiciones. La primera definición de la recta es que es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente, como lo podemos observar acá. La recta puede ser la unión de muchos puntos. Cuando encontramos muchos puntos, la recta se puede definir o se puede representar con una M minúscula, con una letra minúscula. En este caso es la M. Otra de las definiciones de recta es que es la unión de dos puntos, como lo podemos observar acá. Entonces podemos observar que hay un punto A y hay un punto B, y esto forma una recta. En este caso se puede nombrar la recta con las letras en mayúscula de los dos puntos y una línea de encima, A, B y la línea de encima. La recta tiene tres características principales. La primera es que es continua, es decir, no tiene huecos. La segunda característica es que es infinita. ¿Por qué? Porque no tiene ni un principio ni un final. Y la tercera característica es que sus dos puntos sus dos o más puntos están alineados en una misma dirección, como lo podemos observar acá. El tercer elemento no definido de la geometría euclidiana es el plano. El plano se entiende como una superficie totalmente plana que se extiende indefinidamente. El plano puede estar formado por 4 lados o más. Este se caracteriza porque tiene dos dimensiones, una dimensión longitudinal y una anchura. El plano se representa geométricamente con letras en mayúscula, como lo pueden ver acá, aunque también se representa con letras griegas en minúscula, como el alfa, el beta y el gamma. El plano, además de eso, en este se pueden unir diferentes puntos y diferentes líneas. Al igual que la recta, el plano tiene tres características importantes. La primera característica es que es continua, es decir, no tiene huecos. La segunda característica es que es infinita, es decir, no es ilimitada. El plano puede ser la unión de 4, 5, 6 o más puntos, y igualmente de las mismas rectas. Y la tercera característica es que el plano se representa porque es liso, no tiene coberturas, no tiene curvas, ni nada de eso. Otros ejemplos que podemos encontrar del plano es, por ejemplo, la cobertura de un escritorio. Entonces, esta representa un plano.
También la mesa de un vidrio, la mesa de un comedor o figuras como esta, un cuadrado, pueden representar un plano. Bueno, el cuarto y último elemento básico de la geometría euclidiana es el espacio. El espacio, bueno, se dice que cuando un plano se mueve o cambia su posición, a ese cambio se le denomina espacio. En el espacio se pueden encontrar infinitos puntos, infinitas líneas e infinitos planos. Entonces, por ejemplo, acá el cuadro o este plano que representa un cuadrado puede cambiar de posición al lado derecho, y eso se considera un espacio, es el movimiento que hace el espacio, es como el lugar donde se cambia el plano de dirección. En segundo lugar, les voy a hablar sobre los elementos básicos en la geometría analítica. Esto se dice que nos obtiene un mayor entendimiento debido a que la mayoría de los teoremas geométricos planos utilizan la geometría analítica con el fin de poner o ubicar la figura en un plano cartesiano por medio de unas coordenadas. Entonces, como podemos observar acá, se dice que cuando se encuentran dos coordenadas o dos puntos, se denomina trazado de un punto. Esto se hace en un plano cartesiano, como lo podemos observar acá, y en primer lugar se pone la abscisa, que representa la X, y en segundo lugar la ordenada, que representa la Y. Bueno, entonces como podemos observar acá, cuando se localiza un punto en el plano cartesiano se llama trazado de un punto. Entonces acá hay un trazado de un punto. ¿Por qué? Porque nos dan una Q. Dice, una Q representa menos 1,2. Entonces, en primer lugar, en el plano cartesiano se ubica la abscisa, que es la X, y la ordenada, que es la Y. Entonces, en el trazado de este punto encontramos como menos 1, que es considerado la abscisa, y como 2, la ordenada, que es la Y. Al ubicarnos en el plano comenzamos con la abscisa, la X. Entonces miramos en el plano cartesiano, este representaría la X, y la línea vertical, la Y. Entonces nos dice menos 1. Entonces acá está el menos 1 y después nos dicen 2. Entonces, al unir este trazado de punto, nos da una coordenada. El segundo elemento de la geometría analítica es la recta. La recta es considerada como una línea recta y analíticamente esta está formada por una ecuación lineal de primer grado con dos variables. Para que la línea recta quede completamente definida, tiene que tener dos condiciones. La primera condición es que se debe conocer dos de sus puntos. Y la segunda condición es que se debe conocer un punto y su dirección. Acá podemos observar la ecuación de la línea recta de primer grado, que es AX más BY más D igual a 0. Y desde ahí se pueden partir diferentes ejercicios y conocer, por ejemplo, al graficar el plano cartesiano, la línea recta. El tercero y último elemento de la geometría analítica es el plano. El plano se considera una representación en la forma de ubicar puntos en el espacio. O también es otra representación gráfica donde se puede diferenciar ya sea una superficie, una figura, un plano, un área, entre otros elementos o entre otras figuras geométricas, y estas son de forma bidimensional. Acá les traje un ejemplo. En el ejemplo, en primer lugar, se hace el plano cartesiano como lo vemos acá, y acá podemos encontrar diferentes coordenadas, las cuales representan, como lo dije anteriormente, el cruce de un punto. Entonces, sabiendo que la línea horizontal del plano es considerada la X, la abscisa, y la línea vertical del plano, la ordenada, la Y. Para eso, entonces, tenemos estas coordenadas. Dice que la A es 3,3. Acá podemos observar que son positivos. Entonces, buscamos primero la X, el 3. Y ahora buscamos la Y en el 3. Al encontrarlos, unimos el punto, y este punto es denominado A. Y siempre es con una letra mayúscula. La segunda coordenada que representa la B es menos 3,3. Entonces, la
X sería la -3, entonces la ponemos acá, y la Y sería la 3 positiva. Entonces hacemos el cruce para unir el punto que representa la coordenada, y esto se representaría como la B mayúscula. La tercera coordenada que tenemos es -3, -3. Ahí podemos observar que tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Entonces se mira en el plano, entonces buscamos -3, X y -3, Y, se une el punto, y eso representa una letra mayúscula que es la C. La cuarta y última coordenada es 3, -3. Entonces, la abscisa, o sea, la X, que es la 3, es positiva, y la -3, que es la ordenada, es la Y, que esta es negativa. Unimos de nuevo, formamos el punto, el cruce de los puntos, y se representa como la D mayúscula. Como podemos observar, acá se formó un cuadrado, y esto en la geometría analítica se denomina como un cuadrado. Y con esto podemos hallar diferentes elementos de la geometría como el área, el perímetro, y hallar diferentes ecuaciones. Como punto B tenemos los elementos básicos del pensamiento aleatorio. El pensamiento aleatorio hace parte del pensamiento matemático. Este se caracteriza porque nos ayuda a afrontar y dar un tratamiento, ya sea de incertidumbre, de azar, de razón o de ambigüedad. Esto debido a que no se tiene una información verdadera o acertada o confiable, y la otra de las razones es porque no se sabe o no se precede con seguridad aquello que va a suceder. Existen 4 elementos del pensamiento básico aleatorio, de los cuales están: el primero, estadística descriptiva; el segundo, combinaciones; el tercero, teoría de probabilidad; y el cuarto, estadística inferencial. Yo les voy a dar un breve resumen de estas 4. En primer lugar, tenemos la estadística descriptiva. La estadística descriptiva hace parte o es una técnica matemática. Bueno, este nos ayuda a obtener, organizar, describir y presentar un conjunto de datos con el fin de facilitar el uso de ellos. Esto se realiza por medio de gráficas, medidas numéricas o tablas, donde acá les voy a mostrar un claro ejemplo. Acá se puede observar unas notas de los alumnos, que va desde superior hasta abajo. Entonces se puede representar tanto en tablas como en gráficas. Entonces, en superior, los niños tuvieron 17, alto hubieron 10 niños, básico 8 niños y bajo 5 niños. Y esto se puede representar igualmente por las gráficas. En segundo lugar, tenemos las combinatorias. Las combinatorias hace parte de la matemática, se encarga de estudiar los subconjuntos y agrupaciones de los elementos partiendo de un conjunto dado, teniendo en cuenta que estos elementos tienen que estar ordenados y también dependiendo del número de ellos. Para eso traje un ejemplo que dice así: armar un conjunto con los números naturales menores que 3. Entonces se pueden armar 3 formas o más. Yo lo armé de esta manera. Entonces, el primer conjunto se puede formar un conjunto que va de 3, 2, 1. El otro se puede armar de 1, 2, 3 y el otro de 3, 1, 2. Estas son algunas de las formas de las cuales se puede armar o se puede utilizar para formar un conjunto dado que nos especificó que viene de un conjunto de los números naturales. En tercer lugar, tenemos la teoría de la probabilidad. Esta teoría es considerada una herramienta matemática que nos permite estudiar o establecer un conjunto, ya sea de reglas o principios útiles, para obtener una ocurrencia o no ocurrencia, ya sea de fenómenos aleatorios o de procesos estadísticos. Para esto traje un ejemplo que dice: al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un 3 es de 1 sobre 6. ¿Por qué solamente es de 1 sobre 6? Porque si miramos un dado, el dado tiene 6 caras, de las cuales ningún número se repite, puesto que en la primera cara puede ir un 1, en la segunda el 2, en la tercera el 3, en la cuarta el 4, en la quinta el 5 y en la sexta el 6. Por lo tanto, no hay ningún número que se repite. Entonces, la probabilidad de obtener el 3 sería 1 de 6. Esta es una rama de la estadística que se encarga de estudiar y realizar por medio de la inducción, ya sea de métodos o procedimientos, con el fin de realizar o de tener propiedades de una población estadística dada. Para esto tengo varios ejemplos. La primera es que se pueden hacer sondeos de tendencia de votos. La segunda es que se pueden hacer encuestas antes de una elección política. La tercera es que se pueden hacer análisis de mercado. Y la cuarta se puede utilizar, por ejemplo, para hacer o encuestar con respecto a una epidemiología médica. Gracias.
Hola, mi nombre es Geraldine y el día de hoy les voy a hablar acerca de 5 problemas respecto al tema de área y volumen de figuras planas y plano cartesiano. En primer lugar, tenemos el primer problema, que es: José cumple años con Sofía de novios, y así que él va a una chocolatería para buscar su regalo de aniversario para su amada chica, donde una de las opciones que le da el que lo atiende es una caja en forma de cuadrado que incluye rosas, chocolates y un peluche. Pero el chico que lo estaba atendiendo le da el área de esa caja siendo de 25 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la medida de cada uno de esos lados? Entonces obtenemos primero que todo la fórmula de área, que es base por altura. Entonces, al saber que es un cuadrado, cada uno de sus lados va a tener la misma medida. Entonces, en el momento en el que nos dan el área siendo de 25 centímetros al cuadrado, tenemos que buscar un número que multiplicado 2 veces de este valor. Entonces obtenemos que es 5. Ya que 5 por 5 nos va a dar 25, entonces cada uno de sus lados va a medir 5 centímetros, siendo la opción correcta la B. Bueno, en segundo lugar tenemos el siguiente problema. En la antigua Grecia se encuentran bastantes pirámides, todas con diferentes tamaños y cada una de ellas con una historia detrás de cada construcción. Cada pirámide tiene forma triangular, donde una de ellas mide 10 centímetros de base, su lado es de 43,17 centímetros y su altura es de 42 centímetros. A la hora de hallar su área, ¿cuál sería su resultado? Entonces obtenemos que la fórmula para hallar el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Sería área igual, su base pues sería 10 centímetros por su altura, que sería 42 centímetros. Todo eso sobre 2. Entonces, vamos a realizar la multiplicación de este valor con este valor, lo que nos da un valor de 420 centímetros dividido 2, y al realizar esta división nos va a indicar un valor de 210 centímetros al cuadrado, ya que el área siempre se va a indicar el cuadrado, por lo que nos da un resultado de 210 centímetros, siendo la opción correcta la opción C. En tercer lugar tenemos el siguiente problema. Se tiene un dado con 6 caras en forma de cubo, como se puede observar acá, con un área de 2 centímetros. Por lo que al momento de hallar su volumen se aplica la fórmula área al cubo, dando como resultado 24 centímetros al cubo. Entonces las opciones que tenemos es A verdadero, B 8 centímetros, C falso y D 24 centímetros. Entonces procedemos a reemplazar. Entonces tenemos el volumen igual a 2 a la 3, esto dando como resultado 8 centímetros. Por lo que nos quiere decir que este resultado pues no concuerda con el resultado que nos da el enunciado, por lo tanto la opción correcta es la C, que sería falso. En cuarto lugar tenemos el siguiente problema. Un chico de la ciudad de Neiva Huila está en busca de una panadería, donde las indicaciones dadas son 3, menos 3. Entonces en el plano cartesiano estaría gráficamente de la siguiente manera. Marque la opción correcta. Entonces al momento de realizar la solución de este problema, pues tenemos que saber que el primer valor será X y el segundo será Y. Por lo tanto, al momento de graficar, encontraríamos al 3 positivo en lugar de X y al 3 negativo en lugar de Y, siendo de esta forma. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. Ya. Bueno, y por último lugar tenemos el siguiente problema. Un profesor de matemáticas realiza un quiz a los chicos de noveno A, donde la única pregunta que hace es la siguiente. Da las indicaciones A, menos 4,2 y B, 4, menos 2, referente a esta gráfica, a esta que está aquí,
usted piensa que es una gráfica bien hecha, en donde las opciones son A, las dos opciones están graficadas correctamente. B, el punto A y B están mal graficados. C, únicamente el punto A está bien graficado y D, ninguna de las anteriores. Entonces, vamos a realizar la gráfica donde en el punto A vamos a encontrar que el -4 sería en el eje X y el 2 en el eje Y. Nos dirigimos a la gráfica presentada en el enunciado y encontramos que está de manera bien realizada. Entonces esa estaría bien. Y en el punto B dice que sería 4 en el eje X y -2 en el eje Y. Entonces esta gráfica sería, este punto sería de esta manera. Entonces el punto B estaría mal graficado. Por lo tanto, la opción correcta sería la C, que dice únicamente el punto A está bien graficado. Bueno, ahora realizaremos la solución de la siguiente situación. Encontrar la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos A, 5,2, B, 3,6. Antes de iniciar debemos saber que A tiene tanto X como Y, como lo podemos observar, y B igual. También debemos recordar la ecuación de la pendiente y la ecuación lineal para la ecuación general. Para hallar la ecuación general debemos hallar primero la pendiente y por ello reemplazaremos la fórmula. Por lo cual, hacemos M, pendiente, Y2 sería 6 menos 2 sobre X2 sería 3 menos 5. Igual, 6 menos 2, 4 y 3 menos 5 menos 2 porque el 5 se lleva el signo. Dividimos esto y nos queda menos 2, lo cual es el valor de la pendiente. Ya teniendo el valor de la pendiente, podemos reemplazar la fórmula general. Por lo cual, Y no se reemplaza, menos Y1 sería 2, igual el valor de la pendiente, que sería menos 2, entre paréntesis, X menos X1, que sería 5, cerramos y solucionamos. Acá vamos a multiplicar término a término y bajamos este Y menos 2. Menos 2 por X, menos por más es menos, sería menos 2X. Menos por menos es más, 2 por 5, 10. Acá tendríamos esta parte de la solución, sin embargo nos faltaría este pedazo. Por lo cual procedemos a pasar el menos 2 a sumar al otro lado, lo que sería Y igual a menos 2X más 10 más 12, más 2. Por lo cual esos dos términos se pueden sumar, ya que son semejantes, quedaría Y menos 2X más 12. Siendo esta la ecuación lineal de la recta que pasa por estos dos puntos. Relacionándolo con las respuestas, con las opciones de respuesta, obtenemos que la respuesta correcta es la B. Segunda situación. Si 0 Celsius equivalen a 32 Fahrenheit y 100 Celsius equivalen a 212 Fahrenheit, obtenga la función lineal que relaciona ambas escalas. Para iniciar, primero procedemos a realizar la tabla, en donde Celsius es X y Y es Fahrenheit. 0, donde 0 equivale a 32 Fahrenheit y 100 Celsius equivalen a 200 Fahrenheit. Ahora, primero, para encontrar la función lineal, debemos reemplazar y obtener primero la pendiente. Ya tenemos la fórmula de la pendiente. Procedemos a reemplazar la fórmula de la pendiente, en donde Y2 es 212 menos Y1, 32, sobre 100 menos 0. Por lo cual, acá nos daría 180 sobre 100. Simplificamos, le sacamos décima y nos daría 18 sobre 10. Y le podemos sacar segunda, que sería 9 sobre 5. Acá obtenemos la pendiente y ya podemos reemplazar la fórmula general despejada, que sería Y igual a la pendiente 9 sobre 5, X sería los grados Celsius menos X1 sería 0, más Y1 que sería 32. Solucionamos, bajamos el 9 quintos y grados Celsius menos 0, pues grados Celsius más 32, por lo cual esta sería la función lineal que relacionaría ambas escalas. Relacionándolo con las opciones de respuesta, obtendríamos que sería la C, puesto que acá nos está dando el 9 quintos Celsius más 32 para obtener el valor de Fahrenheit.
Tercera situación. Tenemos una persona que destina la tercera parte de su sueldo mensual para comprar alimentos y la mitad de su sueldo para pagos diversos. Si le han quedado 2.000 pesos para ahorrar, ¿cuánto dinero ella gana mensual? Principalmente, debemos aclarar que X lo tomamos como la incógnita del sueldo o del salario mensual. Ahora, lo que procedemos a hacer es de pasar este enunciado a un como la incógnita del sueldo o del salario mensual. Ahora, lo que procedemos a hacer es de pasar este enunciado a un lenguaje algebraico. Primero tenemos que la tercera parte de su sueldo. Entonces sería relacionar el sueldo y la tercera parte. Luego tenemos que la mitad de su sueldo para pagos diversos. El sueldo, la mitad para pagos diversos. Y luego tenemos que le quedan 2.000 pesos para ahorrar. Esto es igual al salario mensual. Por ello, procedemos a una suma de estos valores. Ya tenemos esta ecuación, sin embargo, no la podemos reemplazar. Por ello, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo de estos dos, que sería 6. Entonces, se basaría en toda la ecuación multiplicarla por 6. 6 por x sería 6 y 6 dividido 3 obtendríamos el valor de 2x. Más 6 por x sobre 2 obtendríamos 6x dividido 2, o sea 3x. Más 6 por 2, 12.000. Igual 6 por x, 6x. Ya teniendo esto, como podemos observar, logramos sumar estos términos semejantes. Entonces 2 más 3x sería 5x más 12.000 igual a 6x. Pero necesito un valor entero teniendo en cuenta los resultados. Por lo tanto, tengo que pasar este a restar a este lado. Lo que quedaría 12.000 igual a 6x menos 5x. Por lo cual nos daría un x que pondríamos x. Entonces, el sueldo mensual de la persona equivale a 12.000 pesos. Relacionándolo con las opciones de respuesta, encontramos que la C, que la altura no lo sabemos. Entonces, lo ponemos como la incógnita que sería la altura. De igual forma, sabemos que la base es 3 veces más que la altura. Entonces, sería la altura más 3 veces más que sería la base. Ya teniendo en cuenta esto, con estos valores podemos reemplazar la fórmula del área, que es área igual a base por altura sobre 2. Área igual a base, que sería 3x más 3, x más 3, por x, que sería la altura, sobre 2. Ya teniendo esto, procedemos a multiplicar término a término primeramente. X por x nos daría x a la 2. X a la 2 más, porque más por más es más, y 3 por x serían 3x sobre 2. Acá también podemos reemplazar el área porque el área la conocemos. Sabemos que el área es igual a 2. Ya teniendo esto, podemos despejar para tener una ecuación lineal. Por ello, S está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería 2 por 2, 4, igual a x2 más 3x. Obtendríamos esta ecuación primero. Ahora la podemos reorganizar porque el 4 lo pasaríamos a restar a este lado. Lo pasaríamos a restar a este lado y podríamos igualar la ecuación a 0. Entonces sería x a la 2 más 3x menos 4 igual a 0. Para solucionar esta ecuación tengo que factorizar. Entonces realizamos la factorización. El primer término en lado y lado es x, uno sumando y el otro restando. Ahora tengo que buscar dos números que sumados me den 3 y el primero y este multiplicado me dé 4. Sumado tenemos 4 y 1. Más 4 menos 1, 3 y 4 por 1, 4. Ya teniendo esto,
podemos solucionar e igualar, en lo cual nos daría x más 4, lo igualaríamos a x igual a menos 4. Y acá igualaríamos x igual a 1. Tenemos estas dos opciones para la altura. Sin embargo, conocemos que la altura no puede ser negativa. Por lo tanto, la altura la tomaríamos como 1 metro, igual a la altura. Ya conocemos la altura, entonces ahora sí lograríamos reemplazar esta ecuación para conocer cuál sería la base de ese triángulo. Por lo tanto, x más 3, x sabemos que es la altura, entonces sería 1 más 3 nos daría 4, que sería la base. Por lo tanto, el triángulo tiene una altura de 1 metro y una base de 4 metros. Relacionado con esto, llegaríamos a la conclusión que sería la opción B, puesto que la altura es de 1 metro y la base de 4 metros. En cierta empresa, el costo unitario al producir Q unidades de cierto artículo está dado por la función CQ logaritmo 2, 3Q menos 16. Calcule cuántas unidades se debe producir para que el costo unitario sea de 3 soles. Para iniciar debemos tener en cuenta que Q se representa unidad y CQ representa costo. Como ya tenemos la ecuación que nos da el ejercicio, la colocamos acá abajo, que sería ya teniendo esta ecuación sabemos que esto representa el costo. Y acá nos están diciendo que el costo unitario es de 3 soles. Entonces serían 3. Igual logaritmo de 2, 3Q menos 16. Ya teniendo esto, sabemos que el logaritmo, este 3, se eleva con este 2, dando como resultado un 2 elevado a la 3 y quedando sin el logaritmo, por lo cual quedaría así. Sabemos que 2 elevado a la 3 daría un valor de 8. Y este 8, este 16 lo pasaríamos a sumar acá al lado del 8, lo cual quedaría 3Q igual a 16 más 8, por lo cual 3Q 16 más 8 nos daría el valor de 24. Ahora este 3 que está multiplicando pasaría acá a dividir, lo cual quedaría Q igual a 24 sobre 3 y esta división nos daría un valor de 8 unidades. Por lo cual, si el precio unitario es de 3, podríamos comprar 8 unidades y relacionándolo con las opciones de respuesta, observaríamos que sería la A. Gracias. Hola, mi nombre es Dana Juliet Bedoyanao. Hoy vengo a explicarles algunos de los ejercicios. En este caso van a ser 5 y el primer tema va a ser problemas matemáticos aplicados. El primer problema dice, un rectángulo tiene 20 metros de perímetro. En el área del rectángulo, explique el área del rectángulo en función de la longitud de uno de sus lados y determine el dominio. En primer lugar, para desarrollar algún problema, ya sea este o cualquiera, siempre es importante graficar aquello que nos están diciendo. En este caso nos están diciendo que es un rectángulo, entonces por lo tanto acá podemos observar, yo les realicé un rectángulo. En segundo lugar, es siempre anotar los datos que nos dan. Nos dicen que el perímetro vale 20 metros. No nos dan alguna medida de algunos de sus lados. Por lo tanto, yo decidí en que la base le iba a poner X y la altura le iba a poner Y. Después buscamos la fórmula del rectángulo, que en este caso sería base por altura. En segundo lugar, vamos a hacer la ecuación. Como el rectángulo solo nos dieron 2 lados, por lo tanto los otros 2 lados serían iguales. X sería KX y Y también valdría Y. Entonces quedaría X más Y más X más Y. Esto lo vamos a igualar al perímetro, que sería 20. En tercer lugar, vamos a
simplificar un poco la ecuación, como tenemos términos semejantes, entonces x por x, 2x, y y más y, 2y. Esto lo igualamos a 2. Lo dividimos en 2 y lo igualamos a 20, que es el perímetro, y también lo dividimos sobre 2. En segundo lugar, hacemos o simplificamos aquellos términos que se pueden realizar. En este caso podemos simplificar este y este. Por lo tanto, a la izquierda nos quedaría x más y acá hacer la división nos quedaría 10. Entonces, x más y igual a 10. En segundo o en cuarto lugar, vamos a hallar algún término para poder realizar la ecuación del área. Entonces, vamos a hallar la y. Entonces, la y quedaría igual a 10. Y es la x, como está sumando, pasa a restar. Entonces, quedaría y igual a 10 menos x. Por lo tanto, esta sería la y. Después vamos a realizar la fórmula. Área es igual a base por altura. Entonces, el área sería igual a base, que es x, por y, que sería la altura, que como lo vimos, lo hallamos acá, que sería 10 menos x. Esto nos quedaría así. Entonces, 10 por x, 10x, menos, y x por x, x al cuadrado. Por lo tanto, esta sería la respuesta para el área. La respuesta del área sería 10x menos x al cuadrado. Y esto pues se hizo en función de alguno de sus lados. En este caso se hizo en función de x. Bueno, en segundo lugar, una vez hallado el área, el problema también nos dice que hay que hallar el dominio. Entonces vamos a proceder a hallar el dominio. Para hallar el dominio siempre es importante tener la respuesta del área, que el área nos dio área igual a 10x menos x al cuadrado. Lo que hacemos acá es igualar esta ecuación a 0. Entonces nos quedaría 10x menos x al cuadrado igual a 0. Después despejamos eso, como lo habíamos hecho anteriormente. Entonces queda x paréntesis 10 menos x, cierro paréntesis, igual a 0. Después procedemos a hallar la x. Como ya habíamos hallado la y, procedemos a hallar las x. Entonces, esto quedaría 10 menos x igual a 0. Hacemos esta operación. Por lo tanto, como 10 menos x es igual a 0, entonces 10 sería igual a 0. Y la otra x también sería igual a 0. Una vez hallado esto, podemos concluir que el dominio el dominio sería 0, menor que x y menor que 10. No puede dar números negativos porque es un rectángulo. Tampoco pueden dar números negativos porque la longitud nunca se da en términos negativos. Por lo tanto, tienen que ser valores positivos. Entonces, por lo tanto, el dominio quedaría 0, menor que x y menor que 10. El segundo problema, que también es de problemas matemáticos aplicados, dice, se quiere vender un artículo con un 15% de ganancia sobre el precio del costo. Si se ha comprado en 5.000, determine el precio de venta. Como lo había mencionado antes, vamos a poner primero los datos como lo vemos acá. Nos dicen que se quiere vender el artículo a un 15% de descuento. Se compró a 5.000. ¿Cuál sería el precio de venta? Muy sencillo. Para esto, pues se hace una regla de 3. En porcentajes ponemos el 100% y el 15% que nos dieron. En valor ponemos el 5.000 y pues ponemos la x porque es el valor que vamos a hallar. Por lo tanto, x quedaría igual a 15 por 5.000 dividido en 100. Como acá tenemos 3 y 2 ceros, pues podemos cancelar 2 ceros. Entonces cancelamos y nos quedaría 15 por 50 dividido en 1. Por lo tanto, x quedaría igual a 750. Este 750 solo sería la ganancia que usted va a obtener al comprar ese artículo. Pero nos están preguntando el precio de venta. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Se coge la ganancia, que fueron 750, y se suma más lo que costó, que serían 5.000.
Esto nos daría 5.750. Por lo tanto, este sería el precio al cual vamos a vender el artículo. Entonces la respuesta sería la B, 5.750. Bueno, el tercer problema sobre problemas matemáticos aplicados dice así. La renta de un automóvil es de 520 diarias más 0,30 por kilómetro recorrido. A. Determine la ecuación que relacione el costo total de enviar el paquete. B. Determine el costo de la renta si se recorre 12 kilómetros, 16 kilómetros y 20 kilómetros. Para resolver este ejercicio, igualmente como los anteriores, hay que hallar dos datos en especial. El primero, los datos que nos dan, que en este caso es la renta, que nos dice que es de 520.000 pesos. 520 pesos. Y el costo por kilómetro recorrido, que es 0,30 pesos. El segundo dato importante es hallar las variables y determinar qué variable es dependiente y qué variable es independiente. ¿Por qué? Porque este problema relaciona la función lineal como problema matemático. Entonces, la X, que sería la variable independiente, sería el kilómetro recorrido. La Y, que es la variable dependiente, sería el pago. Entonces, vamos a hallar la función lineal, la ecuación de la función lineal. Por lo tanto, la ecuación es igual a Y igual a mx más b. Y es igual donde la pendiente sería 0,30 y la B sería 520. Entonces, por lo tanto, la ecuación, o sea, la respuesta A, quedaría Y igual a 0,30x más 520. En segundo lugar, nos dicen que determine la ecuación que relacione el costo, determine el costo de la renta si se recorre 12, 16 y 20 kilómetros. Entonces, esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque una vez teniendo la ecuación, lo único que hay que hacer es reemplazar la X. Entonces, 12 kilómetros, Y igual a 0,30 por 12 más 520. Al resolver esto, nos daría Y igual a 523,6. Eso sería el de 12 kilómetros. El de 16 se hace lo mismo. Y igual a 0,30 por 16 más 520. Al resolver esta operación nos da 524,8. Y la última, que sería 20 kilómetros, que sería Y igual a 0,30 por 20 más 520. Al realizar esta operación, Y nos daría igual a 526. Por lo tanto, la respuesta sería la D, que nos dice que la ecuación quedaría Y igual a 0,30 más 520 y los resultados de 12, 16 y 20 quedaría 523,6, 524,8 y 526. Bueno, el cuarto problema y el quinto van a ser basados en el tema de correlación y asociación de variables. Por lo tanto, el cuarto dice así. La siguiente tabla muestra los valores de una variable bidimensional. Entonces, como podemos observar acá en esta tabla, vemos valores de X y Y. En X encontramos diferentes valores como 0,25, 1,32, 1,24, 0,17 y menos 0,12. En Y encontramos valores de 0,33, 0,63, 1,55, 0,46 y 0,2. Nos dice A. Calcule el coeficiente de correlación. Acá está el coeficiente de correlación y la fórmula. B. Indique el tipo de correlación que existe entre ambas variables. Entonces, vamos a comenzar a hallar el coeficiente de correlación. La fórmula del coeficiente de correlación la podemos ver acá y es igual. R, que se representa así, igual a X por Y dividido en SX y SY. Pero primero, antes de hallar eso, es importante hallar la covariancia. Entonces, por eso decidí hacer una tabla como para facilitar las operaciones. Entonces, en esta tabla encontramos los datos, que fueron 5 datos. Acá encontramos los valores de X que están en la tabla, acá los valores de Y que también están en la tabla,
Acá encontramos la sumatoria de x por y, digo la multiplicación, perdón, de x por y de estas dos variables. Y acá encontramos la variable x al cuadrado y la variable y al cuadrado. Y acá están todos los resultados. Como la covarianza es igual a este xy igual a la sumatoria de x y de y dividido en el número total de datos, entonces acá comenzamos allá. Entonces, en primer lugar hallamos la sumatoria de x sub y. Entonces, x sub y sería igual a la sumatoria de ese x sub y dividido sobre el número de datos. Acá vamos y buscamos el total de x, que sería 2,86 y lo ponemos acá. Sabemos que hay 5 datos, entonces lo dividimos en 5. Eso nos da igual a 0,57. Ya tenemos el primer dato. Pasamos a la y. Entonces, sumatoria de y sub y sobre el número total de datos. Entonces, vamos a y en la tabla. El número total de los valores de y, 3,18. Dividido en el número total de datos, 5. Eso nos da 0,64. Tenemos el segundo valor. Ahora, acá lo que hacemos es sumatoria de x sub y por y sub y. Entonces, 2,86, 0,57 más 0,64 nos da 2,88. Ahora, vemos que en la ecuación nos queda una multiplicación de x, promedio de x por promedio de y. Entonces, al multiplicarnos nos da 0,57 por 0,64, 0,36. Bueno, entonces, una vez hallado los valores de x sub y, de sub y, la resta de la multiplicación, entonces hacemos toda la operación completa. Por lo tanto, este xy quedará igual a 288, que fue lo que nos dio la multiplicación de estos dos, menos el valor que nos dio, que fueron 0,36, dividido en 5. Esto nos da 0,22. Por lo tanto, la covarianza daría 0,22. Bueno, una vez hallada la covarianza, procedemos a hallar el coeficiente de relación, puesto que ya tenemos algunos datos. Entonces, para eso comenzamos también con la desviación de x. Entonces, sumatoria de x al cuadrado dividido el número de datos menos el promedio de x al cuadrado. Entonces, como lo anterior ya lo había dicho, la sumatoria de x al cuadrado nos dio 3,38. Dividido en 5, que es el número de datos, menos 0,57 al cuadrado, y eso nos da un valor de 0,6. Entonces, en segundo lugar hallamos la desviación de y, que es pues raíz cuadrada de la sumatoria de y al cuadrado menos el promedio de y al cuadrado sobre el número de datos. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3,16 menos 5, dividido en 5, perdón, menos 0,64 al cuadrado. Esto nos da raíz de 0,22 y a sacar la raíz nos da que la desviación de y es igual a 0,47. Una vez hallada la desviación tanto de x como de y, ya podemos despejar la fórmula del coeficiente de correlación. La fórmula nos dice R, que se representa así, igual a la desviación de x y y, que lo hallamos anteriormente con la covarianza, dividido con la desviación de x por la desviación de y. Entonces, 0,22, que fue la que nos dio el resultado anteriormente, dividido en 0,6 por 0,47. Y esto nos da que la coeficiente de correlación es 0,82. Por lo tanto, ese no es el resultado. En segundo lugar, indique el tipo de correlación que existe entre ambas variables. Por lo tanto, la correlación sería positiva. ¿Por qué? Porque considerando el resultado de la correlación que nos dio 0,82, se dice que es positiva porque se está aproximando a 1. Por lo tanto, el resultado es fuerte, porque está muy próximo a 1. Por lo tanto, es positivo. Por último, y en quinto lugar, tenemos un problema de correlación y asociación de variables, que dice así: determine la relación que hay entre los valores de x y de y describa una ecuación que nos represente. Para eso hicimos una tabla que representa dos variables, x y y,
donde tenemos valores de x como 1, 2, 3, 4 y 5 y valores de y como menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Para eso hay que buscar una ecuación que ya sea sumando, restando, dividiendo, multiplicando, nos dé estos valores. Por lo tanto, x es igual a 1, y es igual a 3. Por lo tanto, y es igual a x y acá vamos a poner un valor. Entonces, comenzamos restando. Y igual a x, donde y igual a 1, que es este valor, menos, en este caso le hicimos restando, menos 4. Esto nos da igual a menos 3. Es decir, que nos da este resultado, por lo tanto está bien. Si este nos dio este resultado, se supone que este 4 tiene que darnos todos estos resultados para poder hallar la ecuación. Si no, hay que hacerlo de otra manera. Seguimos. Y igual a 2, que es el valor de x, menos 4. 2 menos 4 es igual a menos 3. Perdón, esto es igual a menos 2. En tercer lugar tenemos y igual a 3, menos 4 es igual a menos 1. Nos dio el valor. Y es igual a 4, menos 4 igual a 0. Nos dio el valor. Hasta el momento nos ha concedido. Falta el último número. Y igual a 5, menos 4 igual a 1. Por lo tanto, esto está bien. Y esta ecuación quedaría y igual a x menos 4. Vamos a hacerlo con otra operación a ver si nos da igual o no, para saber si esta sería la ecuación correcta. La otra la hicimos multiplicar. Entonces, y igual a 1 por menos 3, y eso nos da igual a menos 3. El primer valor nos dio, por lo tanto está bien. El segundo valor dice y igual a 2 por menos 3 es igual a menos 6. Ya no nos dio, está mal. El tercer valor, y igual a 3 por menos 3 es igual a menos 9. Tampoco nos dio, está mal. El cuarto valor, y igual a 4 por 0 igual a 0. Perdón, está mal. 4x menos 3 nos da 12. Por lo tanto, también está mal. Y el último valor, y igual a 5 por menos 3, eso nos da igual a 5 por 3, 15. Por lo tanto, también está mal. Entonces, la respuesta sería y igual a x menos 4, que representaría la ecuación. Gracias.